Fragmentos de la noche. En una solitaria terminal de autobuses, cosas extrañas ocurren. Un empleado nocturno está por descubrir un hecho escalofriante que demuestra que tal vez el lugar está siendo acechado por presencias del más allá. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Era más de medianoche cuando todo ocurrió. Se encontraba en la taquilla de venta de boletos, un punto poco frecuentado a esas horas de la noche. Sin embargo, de vez en cuando había personas que ocupaban viajar de madrugada, así que alguien tenía que estar presente para venderles sus tickets. El trabajo en sí no estaba del todo mal, pero aquel empleado siempre se aburría cuando se encontraba en ese turno, ya que en ocasiones muy pocas personas necesitaban el transporte. Es por ello que a esas horas no realizaba ninguna actividad. Como se aburría demasiado, a veces salía de la cabina para poder fumar un cigarrillo y relajarse, mientras esperaba a alguna persona. En ocasiones, debido al estar tanto tiempo sin hacer nada por periodos, se quedaba dormido, hasta que una de tantas noches, los últimos autobuses en turno ya se habían marchado y la terminal estaba desierta. Pasó por un momento aburrido, sin nada que hacer, y al ver que no llegaba nadie por el lugar, decidió hacer un recorrido para cerciorarse de que todo estaba en orden. De pronto, mientras caminaba, le pareció ver algo. Al acercarse, notó que uno de los camiones emitía luz de los faros. Estaba confundido, ya que no sabía que hubiera choferes aún en el estacionamiento, pensando que debido a lo pesado de la noche, no se percató si algún chofer había entrado sin avisarle nada y que tal vez alguno había regresado por alguna pertenencia olvidada. Era lo más lógico. Así que, intrigado, el empleado se acercó para saber el motivo del por qué alguien estaba ahí y ver si necesitaba ayuda. Cuando estaba a unos pasos de la puerta del autobús, pudo ver una silueta. Al parecer alguien estaba en el interior, pero algo le pareció muy extraño, pues cuando se acercó se empezaron a encender y a apagar las luces intermitentemente, pero desde donde estaba no veía a nadie, solo podía distinguir algún tipo de silueta. Esto le pareció más fuera de lugar, pensando que alguien estaba jugando alguna broma. Ello debido a que con anterioridad les contó a algunos conductores que el turno de la noche era muy pesado y aburrido, pues era muy raro que alguien necesitara algún transporte a esas horas. En su mente se decía a sí mismo que alguien estaba jugando con él. Sin más, empezó a preguntar en voz alta si necesitaba ayuda y qué estaba haciendo ahí si el turno ya había acabado. Simplemente nadie respondía y en un par de segundos todo estaba en silencio. No entendía qué estaba pasando. Intentó ver si le abrían la puerta, pero no conseguía absolutamente nada, ni siquiera que le respondiera. De algo sí estaba seguro: alguien se encontraba en el interior. Al ver esta situación fue inmediatamente a la cabina para sacar una lámpara para poder ver mejor. Mientras regresaba comenzó a pensar en que había una posibilidad de que no fuera un chofer y tal vez se tratase de un ladrón o algún borracho buscando pasar la noche, o hasta la jugarreta de un niño. Tenía posibilidades de estar en esos escenarios. Sin más, volvió a la cabina por algún objeto para poder defenderse, en dado caso que estuviera en el peor de los escenarios. Cuando regresó, alumbró hacia la puerta para ver quién era, pero no podía ver nada. Le parecía demasiado extraño que aún con su lámpara no podía ver al interior. Entonces volvió a hacer preguntas. Sin embargo, no recibía ninguna respuesta. Todo estaba en silencio. Lo único que se podía apreciar era la luz de los faros. En ese momento intentó otra cosa. Fue al pequeño taller donde estaban las herramientas para sacar una pala y poder abrir la puerta. En cada paso que daba sentía una pesadez, como si algo estuviera colgando de sus hombros. Al sentir eso le dio un escalofrío, empezando a sentir un ligero miedo.
manteniéndose positivo en todo momento. Solo pensaba que probablemente se debía al cansancio de la noche, que no debía preocuparse por ese temor que sentía, pues solo era algo pasajero. Cuando volvió al autobús repitió nuevamente su pregunta, y al ver que no había ninguna respuesta, empezó a tratar de abrir la puerta con la palanca. Una vez que logró ingresar al vehículo, alumbró y dijo: «¿Quién está ahí? Este no es un lugar para jugar», esperando descubrir a quien estuviera haciendo aquello, pensando seguramente que el sujeto estaría agachado detrás del volante. Y esa era la razón del por qué no vio a nadie cuando alumbró desde la puerta, pero se llevó una gran sorpresa, revisando el pasillo, asiento por asiento, y debajo de ellos no había absolutamente nadie. Sus pensamientos lo abrumaron por completo, preguntándose quién lo hizo. Seguramente el autobús está descompuesto, era lo más razonable que podía creer. De pronto, algo lo dejaría helado del miedo, cuando el sonido del motor comenzó a arrancar, sacándolo abruptamente de sus pensamientos. Miró lentamente hacia el volante, y aquel temor se hizo cada vez más intenso. No podía hablar, solo miraba cómo el volante giraba lentamente, como si alguien desde el más allá lo estuviera manipulando. Todo eso era imposible, porque todo lo que estaba pasando en esos momentos no lo vio en otras ocasiones. No podía pensar en algo más lógico, solo decía en su mente que debía ser una broma. Comenzaba a perder la cordura. En un momento desesperado quiso salir corriendo, pero para su sorpresa la puerta estaba cerrada por fuera, y por más que intentaba abrirla, no podía. Era como si algo la estuviera bloqueando. Al verse atrapado intentó romper una ventana, pero no tuvo éxito. Debido a su desesperación empezó a gritar pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchaba. Todo era en vano. Se daba cuenta que todas las salidas estaban bloqueadas y pensó que sería su fin. Después de varios minutos, estaba angustiado y no sabía qué hacer. Ni con la lámpara que portaba podía alumbrar al exterior. Todo era demasiado para él, hasta que de pronto sintió cómo el autobús trataba de avanzar, pero no pudo moverse. Solo daba unos pequeños empujones. Fue ahí que no aguantó más lo que estaba pasando y cayó desmayado por unos minutos. Cuando recobró la conciencia, inmediatamente se levantó y para su sorpresa todo estaba oscuro. Un gran silencio llenaba el lugar, ya que no había presencia de aquello que lo estaba atormentando. Fue en ese breve momento que sintió un gran alivio, pues no había nada ni nadie. Cuando iba directo hacia la puerta para irse, sintió un frío que recorrió la parte de su espalda. En ese instante se prendieron los faros del autobús, repitiéndose la misma escena, pero algo había cambiado. Esta vez era menos intenso. Entonces comenzó a pedir ayuda, y el guardia del lugar pudo escucharlo. Tomó su lámpara y su arma para ir directo hacia los gritos de ayuda. Aquel empleado, en un último intento, pudo abrir la puerta del autobús y bajó apresuradamente. Su respiración estaba muy alterada. Cuando el guardia se acercó, le preguntó qué estaba pasando, y cuando vio al empleado, estaba tembloroso y pálido. Le dijo que se calmara, que parecía haber visto a un fantasma, a lo que el empleado le contestó que eso era justamente lo que había visto. En el autobús de la línea 15, aquel hombre le juró que lo que había visto era real. El guardia le tocó el hombro y le dijo: «Sé de lo que estás hablando, porque una vez yo también lo vi. Tú entraste a trabajar aquí hace unos meses, pero esto pasa de vez en cuando, aunque no muchos lo han visto. Siempre pasa en la línea 15. No sé lo que haya ocurrido exactamente con ese camión, pero a su chofer le pasó un accidente grave y ya no está en este mundo, y presiento que él se niega a abandonarlo. Si quieres mi consejo, la próxima vez solo ignóralo». El hombre hizo caso sobre el consejo que le dio el guardia, pero el suceso quedó grabado en ese sitio para siempre. Este hecho ocurrió en la línea 15 de la terminal de autobuses de Loma Grande en Paraguay, y a raíz de este suceso ha surgido una de las leyendas más escuchadas y populares del lugar. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí.
disfrutando una historia o una leyenda de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.